Nos llamaste a nosotros primero de entre tantas personas del mundo y nos has salvado. También nos has guiado a vivir en este mundo en esperanza como hijos de Dios. Te damos las gracias por guiarnos. También te damos las gracias por reunir a los hijos de Dios preciosos con la esperanza de ir al cielo, para que conozcamos la voluntad del Señor a través de tu palabra. Te agradecemos por hacernos tener comunión. Ayúdanos para que sepamos cómo tenemos que vivir el resto de nuestra vida a través de esta hora y que podamos encontrar la voluntad de Dios perfecta y buena en la que se alegra. Y que la palabra se siembre en el profundo de nuestros corazones y que nuestras obras sean firmes en la palabra y que podamos tener una vida de andar en la verdad. Y que cuando nos pongamos delante de ti, Señor, seamos halagados y glorificados, y que también la vida en esta tierra sea gloria a ti, Señor. Ayúdanos, por favor. Te pedimos todo en las manos del Señor. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ha salvado. Amén. Vamos a buscar un versículo de la Biblia en San Marcos capítulo 1. San Marcos capítulo 1. De los 4 libros del Evangelio, es el segundo libro del Evangelio, libro de San Marcos, capítulo 1, del versículo 35 al 39. Voy a leer yo. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Luego Simón y los otros que estaban con él salieron a buscar a Jesús. Cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te están buscando». Versículo 38 y 39 leamos juntos. Él les dijo: «Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido». Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Hoy en esta hora, el tema de hoy va a ser cómo salvar a las personas que aún no han recibido salvación a los brazos del Señor, sobre el evangelizar. Evangelizar es algo que debemos de hacer, pero también es algo bastante difícil. Por ello, en esta hora, a través de la palabra, vamos a aprender sobre el evangelizar, las razones y qué corazón debe de tener una persona que evangeliza y las maneras de evangelizar. En esta hora corta os voy a explicar las cosas necesarias. En la palabra que acabamos de leer, durante la vida pública de Jesús en esta tierra, dijo estas palabras. Si leemos el libro de San Marcos capítulo 1, Jesús estaba predicando en las sinagogas de Capernaum, y en esas sinagogas, cuando estaba predicando la palabra, por las personas que estaban endemoniados, había mucho alboroto y Jesús le había sanado. Y salió de allí y se fue a la casa de Pedro, donde estaba la suegra de Pedro enferma en la cama, y la sanó. Después se fue de allí y durante todo ese día, hasta muy tarde, sanó a muchas personas que salieron a Jesús para que le curasen. Pasó un día muy cansado, pero Jesús después, el día siguiente, se levantó muy temprano. Jesús es muy diligente, ¿verdad? Se fue a un lugar desierto y oró. Pero por sanar a muchas personas el día anterior, hubo muchos rumores y muchas personas empezaron a buscar a Jesús desde muy de mañana. Por eso sus discípulos
se fueron a donde estaba Jesús y le dijo, todos te buscan. Cuando dijo esta palabra, Jesús en el versículo 38 Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Jesús no solo estuvo en Capernaum, sino por toda Galilea, se fue a las sinagogas para predicar continuamente y también echó fuera demonios. Lo primero es evangelizar o echar fuera demonios. Evangelizar, ¿no? Predicar. Para Jesús, predicar era la prioridad. Jesús, cuando echaba fuera demonios o sanaba a los enfermos, nos estaba enseñando mediante señales lo que pasaría en nuestras almas. Por ejemplo, echar fuera demonios es cuando nosotros estábamos como siervos en las potestades de Satanás y nos salvó de allí y nos sacó de esa potestad de Satanás, y es una señal. También sanarnos de la enfermedad es que nosotros estábamos enfermos de pecado en este mundo, siendo siervos, pero nos ha salvado y nos ha curado de allí. Es decir, nos ha enseñado mediante muchas señales lo que haría Jesús en nuestras almas mediante sanar enfermedades. Pero Jesús no vino para hacer eso, porque lo más importante es evangelizar, predicar. Era la obra más importante que hacía Jesús. Por eso, en el versículo 38, si vemos allí, dice, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Si vemos aquí, podemos ver por qué ha venido Jesús a esta tierra. Vino para predicar. Por eso, en los 3 años y medio de la vida pública de Jesús, tuvo una vida de evangelizar, predicar continuamente. No solamente eso, sino los salvos también, después de que Jesús ha completado el Evangelio en la cruz, mediante ese Evangelio ya perfecto que se predica, nosotros hemos creído y mediante la fe hemos sido perdonados del pecado. Nosotros hemos sido salvos. Entonces, ¿cuál es el propósito de las personas que han recibido salvación? Es predicar. Vamos a buscar Salmos 118. Salmos 118. Salmos 118. Del versículo 14, voy a leer yo. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. En el versículo 17 leemos juntos. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. Si vemos aquí del versículo 14 al 16, aquí el autor de Salmo dice que él me ha sido por salvación, ¿no? Y donde se reúne los salvos, podemos ver que es la tienda de los justos, ¿no? Los salvos han pasado de ser pecadores a justos, ¿verdad? Y la reunión donde se reúnen esos justos es la tienda de los justos, ¿no? Antes hemos aprendido sobre la iglesia. Dice que hay voz de júbilo y de salvación en las tiendas de los justos, ¿no? Porque allí está Dios y ahí está la diestra de Jehová que es sublime y hace valentías y nos ayuda continuamente para que haya obra de salvación. Diciendo esta palabra, en el versículo 17 dice, no moriré sino que viviré, ¿eh? ¿Por qué dice que no tenemos que morir, tenemos que estar vivos? Para contar las obras de Jehová, ¿no? Para anunciar lo que hizo Dios por mi alma, para eso estamos vivos en esta tierra. Ese es el propósito de una persona salva. Veamos aquí. El propósito de Jesús también era evangelizar. Entonces también los salvos a través de Jesús, el propósito de esa persona también es anunciar, contar las obras de Jehová. Por eso, los salvos no evangelizan porque uno le dice tienes que evangelizar.
No porque uno le pide a otro que tiene que evangelizar, evangeliza. Porque es algo muy natural querer dar algo bueno a las personas que amamos, ¿no? Una persona que está en pobreza o en miseria, querer compartir algo con ellos también es un corazón muy natural, ¿no? Como esto, los salvos, las personas que no han recibido salvación a través de este evangelio, guiar a las personas al Señor mediante la salvación es algo muy natural. No lo hacemos porque uno nos pide que evangelicemos o porque nos ordene que lo hagamos. Uno, si ha recibido salvación, uno de los acontecimientos más naturales de su vida es querer compartir esta cosa buena con otra persona. Este corazón sale naturalmente de una persona salva. Yo también cuando he recibido la salvación, ¿qué pensamiento es lo que he tenido? Yo lo primero que he pensado es que estaba muy contento de haber recibido salvación, pero por otra parte, me acuerdo de mi madre, de mi padre, de mis familiares, de mis amigos. Ah, tengo que anunciar esto a otras personas. Porque esto es algo bueno y querer compartir algo bueno con otra persona es algo muy obvio. Y es un acontecimiento muy natural de las personas salvas. Pero si uno dice que ha recibido salvación, pero no tiene corazón de querer compartir esto con otras personas, entonces uno tiene que dudar de si ha recibido la salvación o no, ¿verdad? Es un acontecimiento muy natural, pero sin embargo, a través de esta palabra vamos a aprender un poco las razones de por qué tenemos que evangelizar, es porque nos ayuda en la vida de evangelizar. Por eso, vamos a pensar un poco más por qué tenemos que evangelizar a través de la Biblia. Lo primero, evangelizar es la manera que puso Dios para salvar a las personas. Tenéis que recordar bien, la manera que puso Dios para salvar a las personas es el evangelizar. Vamos a buscar Primera de Corintios. Vamos a buscarlo. Primera de Corintios capítulo 1. Es el versículo 20 y 21. Vamos a leerlo juntos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Tenéis que conocer que los aprendizajes de este mundo no enseñan sobre Dios. La verdadera sabiduría y el verdadero conocimiento es sobre Dios, ¿verdad? Porque si no conocemos a Dios, no conocemos las bases de este mundo, ¿verdad? Este mundo tan precioso, este mundo material, las personas, todo esto, ¿de dónde viene? No saber esta base, este fundamento, es ser muy necio, ¿verdad? Pero las personas no pueden conocer esto por sí mismo. Por eso, en el versículo 21 sale sobre la sabiduría de Dios, ¿no? ¿Qué es esta sabiduría de Dios? En el versículo 23 veamos. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Cristo, ¿no? Mediante Jesucristo atrae a las personas al cielo mediante la salvación. Esa es la sabiduría de Dios, esa es la manera que puso Dios. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, ¿no?
¿Cómo podrá conocer uno mediante su sabiduría? Por eso, no tenemos que confundir que la manera de Dios de salvar a las personas es una locura. No significa eso, sino que para las personas la manera que ve uno de evangelizar es locura para ellos. Es así, ¿verdad? Dios puso la manera de evangelizar, pero para las personas eso le parece locura, parece que es bastante necio, porque conocer algo y decir eso a las personas que están alrededor suyo, pedir que escuche la palabra con ellos y así que reciba la salvación, esto para las personas puede parecer locura y necio, ¿no? Pero dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero esa es la manera que puso Dios, entonces no hay remedio. Por eso, evangelizando esta palabra, y que uno escuche esto y que crea, y que así uno sea salvo, esta es la manera en la que se alegra a Dios. Esto es la manera que puso Dios. Esta es la manera que escogió Dios en su orden. Por eso, si vemos en el libro de 1 de Corintios capítulo 1 del versículo 18 al 31, que Cristo fue crucificado cargando todos los pecados de las personas de este mundo en la cruz y que lo ha dejado todo perdonado, lo ha pagado por nosotros. Mediante la cruz nos acercamos a Dios, pero las personas para las que no creen le parece locura esto también, ¿no? Si enseñamos esto sobre la cruz, las personas se ríen de esta cruz, ¿no? Hasta la cruz para las personas es locura. Si leemos en el versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Obviamente para las personas que no creen es locura. Si evangelizamos a una persona, puede decir, ¿por qué se ha llevado mi pecado? Y se ríe, se burla, le parece locura. Pero para los salvos, sabe que no hay otra manera aparte de esto. Por eso, la palabra de la cruz, para las personas que no creen, aunque le parezca locura, nosotros a través de esto hemos recibido salvación. La palabra de la cruz es el poder de salvarnos. Y también anunciar esto a través de otras personas que ya han creído, la manera de evangelizar para las personas también le puede parecer locura. Además de eso, si vemos lo que hacen las personas que evangelizan, porque Dios no escoge siempre a los que son muy listos, inteligentes en el mundo, poderosos, doctorados, no solamente escoge a estas personas para evangelizar, ¿no? En el versículo 26, voy a leer yo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esto, las personas que evangelizan, las personas que han recibido salvación, no son tan poderosos, ¿no? Hay sabios, pero no muchos. Hay poderosos, pero no muchos, ¿no? Hay nobles, pero no muchos, ¿verdad? En la iglesia, si vemos, de entre los salvos, hay personas nobles, pero no muchos. Hay poderosos en el mundo, los hay, pero no muchos. En una iglesia, ¿puede que haya solamente ricos en el mundo? No, ¿verdad? Esto no puede ser, ¿verdad? Si en una iglesia está solamente lleno de doctorados, esto es algo que no es correcto, ¿no? Dice que no hay muchos. Entonces, la mayoría, ¿quiénes son? Los que son débiles en el mundo, viles en el mundo, menospreciados en el mundo, ¿no? Nosotros somos los necios, ¿no? Nosotros somos los débiles. Nosotros somos los menospreciados, ¿no? ¿Verdad? Los que no tenemos nada.
Porque si vemos los aspectos de los salvos, puede que no tenga algo tan específicamente bueno, porque yo también no tengo nada específicamente bueno. Pero Dios escogió a esas personas para predicar en el mundo. ¿Por qué lo hizo así? Como dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué hizo esto? Para que sea gloria a Dios. ¿Lo entienden? Dios no quiere que las personas sean glorificados, sino que solamente el poder de Dios sea glorificado por Dios. Entonces Jesús nació en una familia real de los romanos o nació en una familia pobre de un carpintero. No nació de una casa de los emperadores de los romanos, ni en la casa de Herodes, que era el rey de Israel de esa época. Nació en una familia de un carpintero pobre que nadie le reconocía. Viendo solamente eso, podemos ver que Dios llama a los pobres a los humildes, ¿no? Por eso, la cruz misma para las personas le parece locura y la manera de evangelizar le parece también locura, que es lo que escogió Dios. Y las personas que anuncian esto escogió a los más miserables para evangelizar, pero algo más asombroso que esto es que mediante esto la obra de Dios mueve todo el mundo. Esa obra de Dios que hizo así, ¿cuánto afectó a la humanidad, a la historia de la humanidad? En la historia de la Iglesia, esta cruz del Señor, la influencia que tuvo esta cruz en la humanidad es tan inmensamente grande que no podemos imaginarlo. Esto todos lo reconocemos, ¿verdad? ¿Por qué se pudo hacer así? Porque los primeros que han recibido la salvación, todos estaban muy seguros de que todos necesitan a Cristo, y que Cristo es la sabiduría de Dios, y que Cristo es el poder de Dios, y que esa manera de evangelizar que escogió Dios, lo aceptaron y obedecieron que esa es la manera que escogió Dios, por eso hubo una obra tan grande de salvación. En nuestra época también. Si nosotros también creemos y evangelizamos, entonces podemos ver ese poder del Señor. Podemos experimentar esa obra del Señor. Por eso el evangelizar es la manera que puso Dios para salvar a las personas. Uno puede pensar así, ¿no? ¿Por qué no hace Dios que uno lea así la Biblia y que así comprenda directamente? ¿Por qué tiene que hacerlo mediante otras personas que han sido salvos, mandar a esas personas para que evangelice y que uno lo escuche y que lo crea? ¿Por qué lo ha ordenado así? Pero esa manera es la que escogió Dios. Entonces, ¿qué podremos hacer? Busquemos en la Biblia Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Aquí en Romanos capítulo 10 habla de nuevo, del versículo 13 al 15. Leamos juntos. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Si vemos el orden, primero, invocar el nombre del Señor es hablarlo con la boca, ¿no? Entonces, cuando dice todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, significa cuando uno da testimonio de lo que ha creído en su corazón con la boca, entonces podemos tener la seguridad de que si esa persona es salva o no, ¿verdad? Y cuando dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Para invocarlo con la boca, tiene que creerlo de corazón para poder invocarlo. Entonces, cuando dice, ¿y cómo creerán en aquel de que no han oído? Para creer hay que oír. Y como dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Para oír necesitamos a alguien que predique. Y como dice después, en el versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Tiene que ser enviado por Dios. No puede ser cualquier persona que predique para que uno sea salvo, sino que tiene que ser enviado por Dios. ¿Quién será los enviados por Dios? Miren a mí. ¿Quién será?
Esa persona que ha recibido la salvación delante de Dios es la persona que ha sido enviada por Dios. Todos los salvos, el ser salvo significa que Dios le ha llamado para que sean predicadores, y entonces todos los salvos son las personas enviadas por Dios. Una persona que ha comprendido de verdad puede ayudar a otro a comprender. Por eso, esa persona que ha entendido primero, a esa persona Dios envía para que predique, y por esas palabras de esa persona que predica, del oyente puede creer en su corazón y después invocar el nombre. En la época romana, invocarlo con la boca significaba muerte, porque en esa época a los creyentes les afligía, ¿verdad? Entonces, invocarlo con la boca significa poner su vida en riesgo. Pero ese es el orden. Entonces, si vemos aquí, mediante el evangelizar, se puede ver que uno se salva, ¿no? En Hechos capítulo 8, aunque no lo vamos a buscar, sale un eunuco etíope que dice que es funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Él tenía grandes potestades, ¿verdad? Se puede decir que él es un ministro de la hacienda o de la economía de nuestra época. Esa persona había venido hasta Jerusalén para adorar, pero en esa época en Jerusalén estaba solamente lleno de falsos religiosos, ¿verdad? Por eso no comprendió la verdad y en su carro estaba volviendo y estaba leyendo el libro de Isaías capítulo 53. Pero él estaba leyendo, pero no lo entendía. Pero Dios mandó a Felipe, que estaba en la zona de Samaria predicando valientemente, pero Dios le dijo que vaya hasta Gaza y entonces vio a un carro y en ese carro estaba alguien leyendo la Biblia. Entonces Dios le mandó que se acerque hasta allí y se acercó y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y el eunuco dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Lo negro es letra y lo blanco es papel, ¿no? Pero no entiendo lo que dice. Entonces el eunuco paró el carro e invitó a Felipe al carro. Y como dice, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús, porque Isaías capítulo 53 habla sobre todas las aflicciones de Jesús. Entonces Felipe le evangelizó y así él pudo recibir la salvación. Después bajó a las aguas y le bautizó. Y el eunuco recibió ese bautismo y así él volvió hasta Etiopía. Así hubo historia de salvación en Etiopía. Nosotros, si seguimos leyendo ahí, luego lo podéis leer en casa. El eunuco estaba leyendo la Biblia y sobre Jesús, que era Isaías capítulo 53, un capítulo donde uno perfectamente puede recibir la salvación. ¿No puede Dios hacer que él mismo pueda comprenderlo por sí mismo? ¿No? Pero Dios no lo hizo así. Dios hizo mandar a Felipe, que era el predicador, para que pueda recibir la salvación. Entonces, el evangelizar es la manera que puso Dios para salvar a las personas. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Si una persona salva cierra la boca y no dice nada, entonces en este mundo no hay obra de salvación. Es verdad, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que los salvos pueden hacer la obra de Dios y que a la vez pueden limitarlo. Eso significa que la responsabilidad de los salvos es inmenso. En segundo lugar, el evangelizar es la mayor orden que nos dio el Señor sobre la tierra. El Señor nos ha mandado muchas cosas, pero ¿cuál es la orden más grande que nos ha dado? Es el evangelizar. Por eso se dice que es la mayor orden sobre la tierra. Vamos a buscar el libro de San Mateo capítulo 28. San Mateo capítulo 28. Del versículo 18 al 20. San Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Es lo que dijo a los 11 discípulos después de que Jesús había resucitado. El versículo 18 al 20 leamos juntos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado,
y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si vemos lo que dice el Señor que ha resucitado a sus discípulos en el versículo 19, que dice, por tanto, id, ¿no? Se refiere primeramente a los 11 discípulos y dice, y haced discípulos a todas las naciones. Eso significa no solamente a los judíos, sino a todas las personas del mundo. Id significa que no esperemos a que vengan, sino que nosotros vayamos, ¿no? Que nosotros vayamos a evangelizar. Haced discípulos significa cuando uno recibe salvación se hace discípulo del Señor. Si uno no recibe la salvación no se hace discípulo del Señor. Hacer discípulo a alguien significa que uno recibe la salvación. Si vemos en Hechos capítulo 2, Jesús cuando resucitó y después ascendió, y en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino y durante ese momento el Espíritu vino sobre 120 personas y por el evangelizar de esas personas se añadieron 3000 personas como discípulos. ¿Quiénes son los discípulos del Señor? Los que escuchan la palabra del Señor y los que han comprendido la verdad mediante la sangre de Jesús. Por eso podemos ver qué significa hacer discípulos es hacer que reciba salvación. En segundo lugar, vemos que aquí dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Dice que tenemos que dar bautismo a los salvos, pero con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con el nombre del Dios de la Trinidad. El Padre de Dios es el que planeó todas las cosas. Jesús, que es el Hijo, durante 33 años en el mundo, completó la obra de la salvación mediante la cruz. Todo lo que planeó el Padre Dios y lo que cumplió el Hijo Dios, en la época del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo obra, ¿no? El Espíritu Santo es el que anuncia todo esto. Por eso se recibe el bautismo con el nombre de la Santa Trinidad. Porque nosotros hemos recibido la salvación por la obra del Dios de la Trinidad. Por eso decimos, y nos dice que demos bautismo. El bautismo significa cuando murió el Señor, yo también he muerto con Él. Y salir del agua es como el Señor ha resucitado, ahora yo, con una vida nueva de la resurrección, mi viejo hombre ha muerto y ahora vivo una vida nueva. Es dar testimonio delante de Dios y de las personas. Por eso, cuando uno recibe la salvación, tiene que recibir bautismo también. En tercer lugar dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todas las cosas que os he mandado significa la palabra de Dios. Ahora, los salvos tienen que obedecer a la palabra de Dios, ¿no? Por eso dice que hagamos que uno reciba salvación después que reciba bautismo y que luego tenga una vida de obedecer a la palabra de Dios, de guardar sus palabras. Y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, ¿no? Y después leamos juntos, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿hasta el fin del mundo los 11 discípulos estaban vivos? No, ¿verdad? Aquí, con vosotros significa, ¿quién significa? Significa a todos los santos que han recibido la salvación en el Nuevo Testamento aparte de los 11 discípulos. Hasta el fin del mundo, ¿estamos ahí dentro de nosotros? ¿O no? Sí, ¿verdad? Por eso primeramente se refiere a los 11 discípulos y si lo ampliamos a todos los salvos del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo estará con ellos. Esto es lo que nos ha ordenado. ¿Cuándo? Cuando Jesús murió, resucitó y justo antes de ascender, ordenó esto a sus discípulos y se fue. Por eso es la orden mayor que nos ha mandado el Señor sobre la tierra. ¿De quién es esta orden? Miremos el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta palabra es muy importante. ¿Quién tiene la potestad, toda la potestad del cielo y de la tierra? Jesús, ¿verdad? Entonces, quien tiene todas estas potestades nos ha ordenado. Entonces, quien trasciende a todas las potestades del mundo, el Señor nos ha mandado esto. Por eso, es la mayor orden de la tierra y una orden estricta que nos manda la Iglesia. Por eso,
En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2 dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Dice que te encarezco, ¿no? Nos manda fuertemente. En segundo lugar dice, delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos, ¿no? A los vivos significa los que han sido vivificados mediante la salvación, y los muertos significa a las personas que no han recibido salvación y serán juzgados en el gran trono blanco. Pero ¿quién hace ese juicio? Lo hace Jesús, ¿no? La vida de los salvos, aunque los salvos no van al infierno, pero toda su vida dará cuenta delante del Señor. Nuestra vida dará cuenta. Ese es el juicio que dará a los salvos, a los vivos. Pero también está el juicio para los que no creen, ¿no? Dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Es una orden muy fuerte. No hay una orden tan grande, más grande que esta orden. Es la orden del Señor que tiene la potestad de los cielos y de la tierra. Una orden significa que si queremos hacerlo, lo hacemos y si no, no. No es así, ¿verdad? Una orden es una cosa que debemos hacerlo sí o sí obligatoriamente. Por eso es una orden. El evangelizar es algo que debemos de hacer. Es lo que tiene que hacer la iglesia. Y el evangelizar, aunque los poderosos del mundo nos impida, ¿tenemos que hacerlo o no? Tenemos que hacerlo, ¿no? Porque el Señor, que tiene todas las potestades del cielo y de la tierra, y que trascede a todas ellas, el Señor nos manda esto. Por eso, aunque los mundanos nos digan que no, tenemos que hacerlo. Vamos a buscar juntos Libro de Hechos, capítulo 4. Libro de Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4. Versículos 19 y 20. Leamos juntos. Mas Pedro y a Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Si vemos aquí, sale un concilio de Sanedrín de los religiosos judíos, que era el mayor órgano de decisión de la época de los judíos. Cuando Roma conquistaba sobre Israel, en el concilio de Sanedrín dijeron a los discípulos de Jesús que no anuncien jamás el nombre de Jesús. Pero los discípulos dijeron delante de ellos: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, ¿no? Eso significa, Jesús, que tiene todas las potestades del cielo y de la tierra, que es mayor que la que tenéis vosotros, nos ha mandado que evangelicemos. Entonces, ¿podemos dejar de decirlo? Aunque las potestades del mundo nos impida, aunque nos diga que no, nosotros debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque el poder del Señor trasciende a todos los poderes del mundo. Ahora veamos Hechos capítulo 5, versículo 29. Hechos capítulo 5, versículo 29. Leamos juntos. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es obvio, ¿verdad? Es obvio obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso, la segunda razón por la que debemos de evangelizar es la mayor orden que nos ha mandado el Señor sobre la iglesia, que es el evangelizar. Por eso debemos de predicar. En tercer lugar, una vida es tan valiosa, entonces el evangelizar es la obra más valiosa y satisfactoria del mundo.
Si una vida no fuera preciosa, entonces el evangelizar tampoco lo sería. Pero una vida es tan preciosa, ¿no? ¿Qué vida? ¿La vida de la carne? No. La vida del alma, ¿no? Que es mayor que todos los cielos. En San Mateo 16:26 dijo Jesús, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Si una persona tiene todas las cosas del cielo, de la tierra, del mundo, pero si esa persona va al infierno, ¿de qué le servirá? Aunque tenga todas las cosas del mundo, si ese alma va al infierno, no vale para nada, porque eso es temporal. Jesús ha comparado el alma de una persona con todo el universo, ¿verdad? Entonces salvar el alma es algo inmenso, es tremendo, ¿no? ¿Qué es la obra más valiosa que podemos hacer en este mundo? Es salvar a una persona que se está muriendo, ¿no? Por ejemplo, digamos que un bombero pone su vida en riesgo para salvar a las personas que están perdidos en el fuego, ¿no? Y cuando lo consigue, todas las personas le aplauden, ¿no? O si cuando una persona ha tenido un accidente de tráfico y está a punto de morir, pero va a emergencias y el médico, aunque esté muy ocupado, va a salvar a esa persona, ¿no? Ese médico pelea para poder salvar esa vida y ha salvado la vida de la carne. Entonces, es algo muy valioso, ¿no? Esa obra. Ha salvado a una persona. Pero, por ejemplo, si esa persona tenía 30 años y al final vive hasta 80 años, ¿ha alargado cuántos años de su vida? Digamos 50, ¿no? Ha alargado 50 años de su vida, ¿no? Pero nosotros, si evangelizamos, ¿cuántos años añadimos? Eternamente, ¿no? Una eternidad. Salvar el alma de una persona no son años de vida, sino alargar su vida eternamente, ¿no? Es la mejor cosa que podemos hacer a esa persona. Por eso, el evangelizar es más importante que lo que hacen los bomberos y los médicos en el mundo. Es muchísimo más importante. Una persona invierte todas sus cosas cuando piensa que es algo muy importante y valioso. Nosotros, aunque invertamos todas las cosas para salvar nuestra alma, no perdemos nada, porque esa es la obra más valiosa y preciosa que podemos hacer. Apóstol Pablo lo sabía, por eso dio toda su vida para salvar a las personas. Busquemos Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 24. Capítulo 20, versículo 24. Leamos juntos. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es una confesión de Pablo. Si leemos un poco antes, él sabía que todas las aflicciones y tribulaciones le esperaba a la hora de ir a Jerusalén, pero aún así fue. Él sabía que iba a sufrir, pero aún así fue. ¿Por qué? Porque dice, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Para eso, no estimó preciosa su vida para sí mismo. Apóstol Pablo dijo así y vivió una vida así. Vivió así y al final en Roma fue martirizado, ¿verdad? Fue hasta decapitado, ¿no? Pero su vida fue tan valiosa, ¿no? ¿Por qué? Porque en su vida abrió muchos caminos para vida eterna. En cuarto lugar, aunque paguemos un precio muy caro para el evangelizar, es comprar esas almas, digamos, ¿no? Porque primeramente Jesús murió en la cruz y perdonó el pecado de todas las personas. Él sufrió todo por todas las personas y derramó su sangre, ¿no? Y el precio de esa sangre es pagar todos los pecados del mundo, ¿no? Como dice en San Juan capítulo 1, versículo 29, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Y en San Juan capítulo 3, 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dio a su Hijo unigénito tan precioso para salvar nuestras almas. Pagó el precio de la sangre en vez de nosotros que debíamos de pagar ese precio, ¿no? Y mediante eso hemos recibido la salvación. El Señor lo ha dejado todo pagado. El Señor lo ha dejado todo pagado. Nosotros recogemos esas almas, ¿no? ¿Qué personas somos? Somos personas que recogemos. Busquemos San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4, versículo 35. Desde ahí voy a leer unos versículos. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad a los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Esto qué significa? Si vemos en San Juan capítulo 4, sale una mujer samaritana que ha recibido salvación mediante la predicación de Jesús. Y cuando esa mujer samaritana entendió que Jesús era el Salvador, que estaba casado con el quinto marido y se divorció y se casó con el sexto marido, esa mujer que tenía tantos pecados recibió la salvación y estaba tan contento, ¿no? Ella se fue al pozo por agua, pero se olvidó de eso y se fue al pueblo a anunciar, ¿no? Dijo que venga a todas las personas y así muchas personas se reunieron en el campo. Aún faltaba 4 meses para que llegue el tiempo de la siega, ¿no? Aún falta. Pero esas almas habían salido, ¿no? Hasta el campo. Por eso, viendo dijo que ya están blancos para la siega. Jesús estaba pensando en esas almas para segarlos, ¿no? En el versículo 36 sale, y el que siega recibe salario. ¿Quién es el que siega aquí? Se refiere a nosotros los salvos. Porque ya recibe el salario. ¿Qué significa eso? Nosotros ya hemos obtenido la vida eterna, ¿no? Nosotros ya hemos recibido suficientemente el salario. Entonces dice, y recoge fruto para vida eterna. Nosotros salvamos a otras personas y guiamos al cielo, ¿no? Esto significa recoger fruto para vida eterna. Dice, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. ¿Quién es el que ha sembrado? Es Jesús, ¿no? Lo ha dejado todo Jesús sembrado. Lo ha dejado todo completado, que esté a punto de segar esos frutos, ¿no? En San Juan capítulo 12, versículo 24 dice, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. ¿Quién es ese grano de trigo que ha caído de la tierra y muerto? Se refiere a Jesús, ¿no? Porque Jesús murió en la cruz para perdonar el pecado de todas las personas y lo ha dejado todo resuelto. Y entonces después da frutos, ¿no? Y entonces, ¿quién tiene que recoger todo eso? Nosotros los salvos. ¿Por qué? Para que gocemos juntamente con el Señor, ¿no? Si el Señor lo hace todo solo, entonces no tenemos gozo para nosotros, ¿no? Pero nosotros si lo segamos juntos, podemos participar en el gozo del Señor. Por eso dice, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Después en el versículo 38 dice, yo os he enviado a segar lo que no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Nosotros no lo hemos hecho, el salvar a las almas perdidas. Nosotros solo recogemos, nosotros solamente segamos, ¿no? ¿Quiénes son los que se han esforzado? Las personas del Antiguo Testamento, antes de que haya venido Jesús, para preparar todo ese escenario de Jesús como Salvador, hubieron muchos antecedentes de la fe, ¿no? Después Jesús murió en la cruz. Eso es el esfuerzo. Y nosotros solamente participamos en ese esfuerzo. Por eso ya está todo pagado y Jesús ha preparado esos frutos y solamente segamos eso.
recogemos esas almas. Pero si ni siquiera hacemos esa obra, ¿qué pasará? Vamos a ver, nosotros cuando hacemos trabajo del campo, ¿no? Uno echa la semilla y luego da frutos, ¿no? Durante mucho tiempo hay que esperar con paciencia, hay que dar agua, hay que darle abono, hay que echar antipestilencias y al final da frutos, ¿no? Pero si ni siquiera recogemos esos frutos que ya están preparados, ¿qué pasará? El Señor lo ha dejado todo preparado, nosotros solo tenemos que recogerlo. Además de eso, el evangelizar es la mayor obra de dar alegría y gloria a Dios. Les voy a preguntar, ¿queréis dar mucho gozo al Señor que nos ha salvado o no? ¿Queremos pagar esa gracia de la salvación que nos ha dado el Señor o no? Queremos, ¿verdad? ¿Cuál es la obra donde el Señor más se alegra? La obra del Señor cuando más se alegra es cuando uno recibe la salvación y vuelve. Eso significa que nosotros, cuando evangelizamos a otras almas, el Señor se alegra al máximo, ¿no? Nosotros cuando salvamos a otras almas, podemos alegrar a Dios. Eso es algo muy asombroso también. Busquemos San Lucas capítulo 15. Capítulo 15, versículo 7, leamos juntos. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Si vemos el contenido anterior, una persona tiene 100 ovejas, pero perdió una de ellas. Entonces, dejando a los 99 en el campo, se fue a buscar el uno que se ha perdido y vuelve después de encontrarlo. Por eso, llama a sus amigos, a sus prójimos y se alegra junto con ellos. Y después en el versículo 6, en el versículo 7, dice que así habrá más gozo por un pecador que se arrepiente, ¿no? ¿Qué significa que un pecador se arrepiente? Una persona que daba la espalda a Dios vuelve de verdad a Dios y recibe la salvación es que un pecado se arrepiente, ¿no? Dice que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. No hay nadie que no necesite de arrepentimiento, ¿no? Pero aquí los 99 justos significa 99 justos que ya han recibido salvación de antemano. Por eso, más que la comunión de los 99 salvos, que una persona vuelva, Dios se alegra más con eso. Si entendemos bien esta palabra, nosotros podemos comprender que la mejor manera de dar alegría al Señor es evangelizar. Si vemos en Efesios capítulo 5, dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Nosotros tenemos que agradar al Señor. Y tenemos la mejor manera para hacer eso, que es el evangelizar. Dios no se alegra cuando se pierde un alma. Cuando ese alma vuelve a Dios y recibe la salvación es alegrar, agradar a Dios. En sexto lugar, el evangelizar tiene galardón seguro. ¿Por qué tenemos que evangelizar? Porque cuando nos pongamos delante del Señor, tendremos galardón. Nosotros, al recibir la salvación, podemos ir al cielo, pero dependiendo de qué vida tenemos después de recibir la salvación, tenemos diferente galardón en el cielo. Pero el evangelizar da un premio seguro. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 9, ¿eh? 1 Corintios capítulo 9, versículo 16 al 18. Leo yo. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Esta palabra lo dijo apóstol Pablo, que dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. El evangelizar es algo muy obvio que tenemos que hacer. Un salvo lo hace obviamente, y el predicador, como tiene esa posición, pues obviamente mucho más.
Y dice que tiene galardón, tiene premio, ¿no? Este evangelizar. En el versículo 17 dice, por lo cual si lo hago de buena voluntad significa con un corazón voluntario, con un corazón alegre, contento, eso significa. Por eso, si un salvo evangeliza con un buen corazón, con un corazón alegre, ¿qué tiene? Tiene galardón, ¿no? Premio. Por eso, también, en el versículo 18, dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Qué significa esto? Pablo tiene la potestad de ser un apóstol, ¿no? Su derecho. Eso significa que tiene el derecho de usar el dinero que da a otras personas para evangelizar. Pero cuando Pablo estaba predicando en Corinto y en Tesalónica, él estaba trabajando en construir tiendas y a la vez estaba evangelizando. No había recibido un salario para que pueda vivir, sino que él trabajó para poder evangelizar para la iglesia de Corinto y Tesalónica. Aunque no lo hizo así durante toda su vida, porque la iglesia de Corinto se quejaba contra Pablo, por eso lo hizo así. Eso significa que las personas cuando no usa todo su derecho al evangelizar y se sacrifica, tiene galardón. Por eso, quien evangeliza con buena voluntad y sacrificándose a sí mismo, esto tiene mucho galardón. Busquemos en el libro de Daniel capítulo 12, libro de Antiguo Testamento, libro de Daniel capítulo 12 en el Antiguo Testamento, versículo 2. Capítulo 12, versículo 2 lo voy a leer yo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Eso significa la resurrección, ¿verdad? Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí la vergüenza y confusión perpetua significa el infierno, ¿no? Hay resurrección para vida y hay resurrección para el juicio. Versículo 3, leamos juntos. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Dice, los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad, dice. Un galardón eterno. Nosotros, si podemos salvar a otras personas, recibiremos el mejor galardón. En séptimo lugar, Dios nos preguntará responsabilidad si no evangelizamos. Tenemos que pensar sobre esto, ¿no? Lo he dicho al principio, nosotros no evangelizamos porque nos obliga, ¿no? Porque es algo muy natural que un salvo evangelice, como ha obtenido algo bueno, tiene el corazón de querer compartir, es algo muy natural. Pero sin embargo, algo que debemos de pensar es que aún así, por mi desinterés y mi pereza, no evangelizo a las personas de a mi alrededor y esas personas se pierden, entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de eso? La persona salva tiene la responsabilidad de eso. Por no evangelizar, por mi desinterés y mi pereza, si mi familiar, mi amigo o mis queridas personas se pierden y van al infierno, ¿no tendré responsabilidad de eso? Sí que lo tenemos, ¿no? Vamos a buscar el libro de Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33 que está delante del libro de Daniel. Capítulo 33, versículos 7 al 9. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano.
Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Esta palabra no significa que un salvo pueda ir al infierno. Los salvos son los atalayas de este mundo, ¿no? En una guerra, los atalayas tienen una función muy importante, ¿no? Porque si viene el enemigo, manda el mensaje de aviso, ¿no? Nosotros somos atalayas que hacemos comprender a las personas que están yendo al infierno, ¿no? Le estamos diciendo que si vas por ahí vas a morir. Nos ha encomendado esta obra, pero por si mi pereza, mi desinterés, las personas de mi alrededor se pierden, entonces Dios lo demandará de mi mano. Hace que Él le dijo esta palabra, ¿no? Entonces, a los salvos no le hará lo mismo. Por eso, en Proverbios capítulo 24, versículo 11 y 12 dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Dios lo sabe, ¿verdad? No podemos dar ninguna excusa. Por eso, una de las razones por la que tenemos que evangelizar es porque nos preguntará responsabilidad si no evangelizamos. Por eso debemos de evangelizar. ¿Cuál es la razón más importante de todas ellas? Es porque el infierno existe de verdad. Si no existiera el infierno, no hace falta evangelizar. Como Dios está vivo, la existencia del infierno también es una verdad, ¿no? Porque si no hay infierno no hace falta evangelizar. San Lucas capítulo 12, versículo 4. San Lucas capítulo 12, versículo 4. 4 y 5. Leamos juntos esta palabra. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis de temer. Temed a aquel que después de hacer quitando la vida, tiene poder de echarla en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Dice, temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Dios está vivo y el infierno existe. Y si niegan a Cristo hasta el final, y así muere, será echado en el infierno. Esto es la verdad. Por eso evangelizamos. Os he dicho unas 7 razones por las que debemos de evangelizar. Las razones por las que tenemos que evangelizar. Es algo muy natural después de recibir salvación, pero viviendo muy ocupados en este mundo, muchas veces vivimos dejando atrás las cosas importantes, ¿no? Nuestros corazones se endurecen, pero cada vez que nos acordamos de esta palabra de evangelizar, podemos tener más fuerzas para evangelizar, ¿no? También les diré 3 corazones que debe de tener una persona que evangeliza. Primero, tiene que amar de verdad esa alma perdida y tener piedad de ellos. ¿Por qué evangelizamos? Porque da mucha pena, ¿no? Nos da mucha pena. Yo al evangelizar, hay personas que hasta el final se ponen en contra, ¿no? Hasta el final ponen opinión en contra y dicen malas palabras. Por una parte, nos duele en el corazón, pero por otra parte nos da mucha pena, ¿no? ¿Cuán duro es su corazón para que diga esas palabras? Uno dice, yo aunque muera no voy a creer. Si vemos eso, es algo muy temeroso, ¿no? Podemos decir así. Nos da mucha pena, ¿no? Imaginemos a alguien que va al infierno, aunque haya cometido un pecado muy grande en este mundo, aún así, uno puede recibir el amor del Señor, ¿no? ¿Verdad? Aunque haya cometido un pecado tan grande, si uno va al infierno nos da mucha pena, ¿no? Por eso, con ese corazón evangelizamos. Ese corazón de amor, de tener piedad de los demás.
Pensando yo que recibo la salvación delante del Señor, tendré ese corazón de tener pena por los demás, ¿no? Si no tenemos ese corazón, no podemos evangelizar. Busquemos en la Biblia Romanos capítulo 9, ¿eh? Romanos capítulo 9, ¿eh? Apóstol Pablo tuvo un corazón así. Sería bueno si podemos entender un poco su corazón. De capítulo 9, versículo 1 al 3, voy a leer yo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. Apóstol Pablo, su corazón, los judíos que eran su pueblo se ponían en contra, pero si ellos pudieran recibir la salvación, dice que yo deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo. Eso significa ir al infierno, ¿no? Dice que él puede ir al infierno por ellos. Tenía tanta tristeza por ellos, tanta piedad por ellos en el centro de su corazón. Para evangelizar, necesitamos ese corazón de tener pena de verdad en su corazón. Por eso podemos evangelizar. En segundo lugar, esa disposición en el corazón de evangelizar. Que yo haya recibido la salvación significa que el Señor me ha dado esa obra tan grande de tener que evangelizar. Tenemos la fe en ello, ¿no? Tenemos la seguridad de esto, ¿verdad? Vamos a buscar San Juan capítulo 20, ¿eh? San Juan capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Desde ahí leemos juntos, como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús que hubo resucitado apareció delante de sus discípulos. No solamente estaban los 11, sino había muchos discípulos. Enseñó las manos y el costado y les dijo, paz a vosotros. Les dijo, paz a vosotros. Y después dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús fue enviado por el Padre y murió en esta tierra en la cruz, ¿verdad? Pero dice que así también yo os envío. Entonces las personas que han obtenido la paz en el alma mediante Jesús, los salvos, todos son enviados en este mundo, ¿verdad? Excepto las personas que no han recibido la salvación, todos los salvos están incluidos, ¿no? El Señor me ha salvado y me ha dejado en esta tierra para que evangelice a otras personas. Por eso me ha enviado en esta tierra. Esa disposición en el corazón de tener evangelizar tiene que tener en mi corazón. No solamente evangeliza a los predicadores. Y al evangelizar, algo muy importante es que no debemos de temer. Con temor es muy difícil evangelizar. Por eso en San Mateo capítulo 10, Jesús, mandándolos en pareja a los discípulos, uno de los contenidos principales que dijo Jesús es que no temamos. Como las personas pueden temer, dice que no temamos. Si no tememos, no habría dicho que no temamos, ¿no? Es en San Mateo capítulo 10, vamos a buscar. San Mateo capítulo 10. Del versículo 25. Del versículo 24 voy a leer yo. Mirad cuántas veces aquí dice que no temamos. Dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo
lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Aquí dice que temamos a Dios, pero no temamos a las personas. Dijo 3 veces. Dijo 3 veces. En el versículo 26 dijo que no temamos. En el versículo 28 también lo dijo. En el versículo 31 también dijo que no temáis. Para evangelizar necesitamos valentía. Con esa valentía podemos evangelizar fuertemente. Dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Una persona, por temor a su padre o a su madre o a su hermano, o por temor a las personas alrededor suyo, no evangelizan. Eso es demasiado de persona. ¿Cómo tenemos que vencer esos temores? Con la fe hacia Dios. Meditando la palabra del Señor, llenando la palabra del Señor en su corazón, el Señor le protege. Así que, sin preocupación y sin miedo, hay que evangelizar valientemente. Y la manera de evangelizar, si pensamos en algunas maneras de evangelizar, en primer lugar, si su fe es aún en crecimiento, puede decir que venga, ¿no? Estamos evangelizando a alguien, pero nos pregunta todo el rato. Pero no tenemos aún esa preparación de poder contestar a todo, ¿no? No estamos preparados. Entonces le podemos decir que venga, que vayamos al seminario o a consultar a la iglesia, a aprender la palabra, ¿no? Podemos evangelizar así. Si uno intenta evangelizar a fuerzas, el que escucha tiene dificultades y el que habla también. Si decimos algo que no sabemos, eso está mal, ¿no? Uno está seguro de que ha recibido salvación, pero lo demás no lo sabe bien. Entonces, si no sabe, dice que no sabe. Y ya está. Y le dice que venga. Pero un mes después de haber recibido salvación, un año después, cuando pasa el tiempo, uno tiene que preparar lo que tiene que responder, ¿no? Por eso así aprendiendo la Biblia, si uno pregunta, ¿cómo hay que responder eso? Porque todas las respuestas está en la Biblia, ¿no? Entonces, preparando la respuesta, así tiene que evangelizar. Vamos a buscar San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, versículo 45 y 46. Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Le dice, ven, ¿no? Felipe fue llamado por el Señor, y si vemos en el contenido anterior, estaba evangelizando a su amigo Natanael, ¿no? Le evangelizó y hablando, Jesús de Nazaret le dice, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Entonces Felipe no pudo responder y dijo, ven, ven y ve. Ahora busquemos San Juan capítulo 4, versículo 28 y 29. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he dicho, ¿no será este el Cristo? Esta mujer samaritana que recibió salvación aún no tenía esa capacidad de explicar a Jesús en detalle, ¿no? Por eso dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he dicho. Pero cuando pasa el tiempo ya tenemos que preparar, ¿no? Vamos a buscar primera de Pedro capítulo 3 versículo 15, ¿eh? Primeramente podemos decir, ven y ve, pero después con el paso del tiempo, aprendiendo la Biblia, se tiene que llenar de conocimientos y así poder evangelizar lo que uno sabe.
versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, leemos juntos. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia. Nosotros hemos tomado al Señor como Señor de nuestros corazones, ¿no? En el corazón de los salvos está el Señor, ¿no? Pero recibirle como Señor es un poco diferente. Es respetarle, es poner el Señor por encima mío y aceptar al Señor como Señor. Por eso dice, y reverencia ante todo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿no? Muchas personas, si vivimos rectamente, nos preguntan las personas de alrededor por qué vivimos así, ¿no? Aunque hay muchas dificultades y tribulaciones, como tenemos la esperanza de ir al cielo, alegremente podemos vivir así, ¿no? Pero ¿cómo puedes estar tan alegre con esas dificultades? Como dice, que tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa, después de recibir la salvación, es obvio preparar esas respuestas y así poder evangelizar, enseñar lo que uno sabe. En segundo lugar, tenemos que evangelizar con frecuencia. Tenemos que hacerlo con frecuencia y no solamente en seminarios. Por eso, uno tiene que tener la costumbre de evangelizar frecuentemente en su vida cotidiana. Aunque no lo vamos a buscar, en Ezequiel capítulo 2, versículo 3 al 5, sale, pero si no escucharen porque son una casa rebelde, dice así. Aunque escuche o no escuche, eso significa que tenemos que evangelizar siempre, ¿no? Luego en capítulo 4 del versículo 2 del segundo de Timoteo dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, eso significa siempre, ¿no? Frecuentemente en su vida cotidiana. Mírenme. No podemos ir a una persona y hablamos desde el huerto de Edén hasta el diluvio de Noé, historia de Israel, y así uno se aburre, ¿no? No lo tenemos que evangelizar así. No de esta manera, sino unas palabras, ¿no? Por ejemplo, el huerto de Edén dice que es la verdad. ¿Has pensado alguna vez sobre esto? O sobre el diluvio de Noé, el juicio de agua fue verdad. El arca de Noé existe hasta hoy en día. ¿Has pensado sobre esto? ¿O alguna vez has pensado sobre el alma de las personas? Que después de la muerte está la eternidad. ¿Has pensado algo sobre esto? Así preguntamos y esperamos para que piensen. Si empezamos desde el principio como un seminario intentando explicar todo, uno se aburre y se va, ¿no? Así que no de esta manera, sino con sabiduría tenemos que evangelizar. En tercer lugar, tiene que dar buen ejemplo en su vida cotidiana. Lo que habla, en sus actos y obras, tiene que dar buen ejemplo. En San Mateo capítulo 5 vamos a buscar. Dando buen ejemplo en su vida, evangelizamos. Vamos a buscar San Mateo capítulo 5. Versículo 13 al 16. Lo voy a leer yo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así, leamos juntos, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros somos la sal de este mundo. La sal, cuando lo echamos en la comida, tiene la función de tener sabor, ¿no? También dice que somos la luz de este mundo. Las luces lo ponen en el candelero para que todos se alumbre en la casa, ¿no? Dice que tenemos que alumbrar a todas las personas del mundo, ¿no? Aunque crean o no crean, todos los incrédulos nos están mirando, ¿no? Dice que para que vean vuestras buenas obras, ¿no? Los salvos tienen que ser honestos
y también diligentes. ¿Cuáles son las características de un salvo? No son egocéntricos y tiene que tener una vida de compartir a otras personas. Así, vivir de una manera recta, diligente y no dejando la esperanza en este mundo, sino vivir como una persona que ha dejado su esperanza en el cielo. Y las cosas de este mundo lo compartimos para otras personas para guiarlo al Señor. Con un corazón tan amplio, cuando uno vive así, vive con buenas obras, ¿no? Esas buenas obras hace que uno sienta que lo que esa persona cree es la verdad. Aunque hablemos muy bien, si nuestra vida no es así, esas personas no solamente quieren ver lo que decimos, nos está mirando toda nuestra vida. Entonces nuestras obras, nuestras vidas no dan buen ejemplo, puede darle desesperanza a esas personas. Puede decir, habla bien, pero no tiene nada especial, puede pensar así. Por eso, nuestras buenas obras de la vida, eso guía a las personas a Dios, es algo muy necesario para eso. En cuarto lugar, necesitamos sacrificio. Para evangelizar, necesitamos nuestro sacrificio. Jesús también como murió como un grano de trigo y dio muchos frutos, ¿no? Entonces nosotros para salvar a otras personas, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir, ¿no? Ir es sacrificarse. Tenemos que dar a las personas, ¿no? Dar lo que uno tiene a otras personas es sacrificarse. Más que pensar mi punto de vista, pensar primero el punto de vista de las personas que estoy evangelizando es sacrificarse. Por eso, si uno no se sacrifica desde las cosas pequeñas, es muy difícil evangelizar. Por eso, dice que tenemos que ganar amigos. Amigos con riquezas, ¿no? Porque para invitarle a que venga a escuchar la palabra tenemos que invitar a la cena, necesitamos regalos, porque los regalos le agrada el corazón de las personas, ¿no? No regalos tan caros. Uno dice, si escuchas este seminario, te doy 1000 euros. Pero eso es demasiado, ¿no? Uno al final se acaba cansando. Eso no es tan sabio, ¿no? Regalos pequeños, pero con corazón, ¿no? Con un corazón sincero, dando esas cosas, necesitamos guiar a las personas al Señor, ¿no? Nosotros hemos recibido salvación gratuitamente. Por el sacrificio del Señor hemos recibido gratuitamente. Pero este Evangelio, hasta que llegó hasta nosotros, se pagó el sacrificio de muchas personas, ¿no? Eso lo aceptáis, ¿no? Entonces, el evangelizar a otras personas lo que hacemos es gratuito también, ¿no? Pero necesitamos el esfuerzo de mover ese evangelio a otras personas. Por eso necesitamos sacrificarnos. Con sacrificio evangelizamos. En quinto lugar, necesitamos confiar en el poder del Espíritu Santo. Porque el evangelizar no solamente se lleva a cabo con mi esfuerzo y con mi sacrificio, sino necesitamos la ayuda de Dios para poder evangelizar. Yo no doy la salvación, Dios salva, ¿no? Entonces, para evangelizar, ¿qué debemos de hacer? Tenemos que orar. Necesitamos confiar en el poder de Dios. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 4 y 5, leamos juntos. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No por sabidurías humanas, sino con demostración del Espíritu y de poder. Se lleva a cabo por la obra de Dios. Y si sabemos esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que humillarnos. Cuando uno recibe salvación, ha recibido salvación por la ayuda del Señor. No tenemos nada por la que enaltecernos. Y si nos ha salvado, y si otra persona ha recibido salvación, tenemos que dar las gracias porque es por la ayuda del Espíritu Santo y así humillarse en su corazón y así confiar más en el Señor, esperar más la ayuda del Señor y así evangelizar. En último lugar, para evangelizar necesitamos mucha sabiduría. En San Mateo capítulo 10, versículo 16, Jesús, mandando a sus discípulos a predicar, dijo esta palabra: Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Prudentes como serpientes, ¿no? La serpiente fue muy astuta al hacer caer a Adán, ¿no?
Pero nosotros, para salvar a las personas, para salvar el alma de las personas, tenemos que ser sabios. Pero nosotros no tenemos la sabiduría. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Tenemos que pedir al Señor, que es el sabio. Vamos a buscar por último en la Biblia, libro de Santiago, capítulo 1. Por último, vamos a buscar Santiago, capítulo 1. Capítulo 1. Del versículo 5 al 8. Voy a leer yo. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Nosotros necesitamos sabiduría, como dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿no? Mírenme. ¿Tenemos mucha sabiduría o nos falta? Nosotros tenemos muy poca sabiduría, ¿no? Por ejemplo, si mi padre es budista, ¿cómo voy a evangelizar ese padre que está creyendo en Buda? O mi familiar está creyendo en alguna secta. ¿Cómo tenemos que evangelizar a esas personas? O la persona que quiere evangelizar está demasiado en el mundo. ¿Cómo puedo hacer que ese corazón se arrepienta? Hay muchos tipos de personas, ¿no? Si son 100 personas, cada uno son diferentes, ¿no? Todos son desiguales. Entonces, a cada uno tendremos la mejor manera de poder evangelizar, ¿no? ¿Cómo podemos saber esto? Con nuestra sabiduría no podemos. Por eso pedimos a Dios. Si pedimos a Dios, que nos da sin reproche, dice, ¿no? Nos da más abundantemente de lo que pedimos, ¿no? Tenemos que creer en esto. Y no tenemos que tener doble ánimo al evangelizar y al pedir. Si en el corazón tenemos ese doble ánimo ¿de verdad me dará? No tenemos que hacer así, ¿no? Dice que las personas de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿verdad? Si uno no tiene esa seguridad en su corazón, ¿cómo puede dar? Primeramente tenemos que orar al Señor, leer continuamente la Biblia, escuchar la palabra los domingos y los miércoles, y si pedimos así a Dios, y mientras que leemos la Biblia, el Señor nos puede dar una respuesta muy apta. O también podemos preguntar a las personas que han recibido salvación de antemano. Tengo una situación así, ¿cómo puedo evangelizar sabiamente? Así pidiendo ayuda. Dios nos puede dar sabiduría mediante las personas alrededor mío, ¿verdad? Por eso, con sabiduría debemos evangelizar. Como dice que debemos que ser prudentes como la serpiente, os he dicho algunas maneras de evangelizar. Por eso, la razón por la que debemos de evangelizar, el corazón que debemos de tener al evangelizar y las maneras de evangelizar, eso lo tenéis que guardar en su corazón y que tengáis una vida de evangelizar en vuestras vidas. Lo más importante, como os he dicho en la palabra anterior, tenéis que estar en comunión, ¿vale? Estando en comunión hay que evangelizar, porque si salimos fuera de eso no podemos evangelizar. Vamos a orar y terminamos. Dios, te damos las gracias por hacernos reunirnos en este sitio y también hoy hemos aprendido mediante la palabra de cómo podemos vivir el resto de nuestra vida, que es la misión que nos has encomendado, Señor, de evangelizar. Nosotros, antes de ponernos delante de ti, Señor, queremos ser usados preciosamente por ti para salvar a las personas de esta tierra. Alrededor nuestro hay familias que no han recibido salvación, prójimos y compañeros de trabajo y muchos amigos. Ayúdanos para que nuestra fe crezca y aumente para poder guiar a esas personas delante del Señor y que obtengamos también la oportunidad de poder evangelizarles y que ellos reciban salvación y que sea gloria a ti, Dios, y que para nosotros sea alegría y que cuando nos pongamos delante de ti, Señor, obtengamos galardón precioso. Ayúdanos para esto, por favor. El resto del tiempo te pedimos, Señor, que estés con nosotros
y que siempre nos guíes. Hemos orado en el nombre de Jesús que nos ha salvado. Amén.